Visítenos en asídicelabiblia.com. Señores, quiero decirles lo que ya bien saben, que vivimos en un mundo problemático. Y Satanás está usando toda la artillería del infierno. Y me parece como que estamos mirando en la boca de un cañón cargado. Pero no debemos desesperar porque Dios nos ha dado un arma. Y lo triste es que hemos fracasado en usar esa arma. Y esa arma es autoridad espiritual. Ahora, si usted es un pastor, se le ha dado autoridad, pero tiene que entender cómo ella trabaja. Usted tiene que entender el increíble poder de la autoridad del reino. Ahora, pastor, si no vive y camina con autoridad, Dios tenga misericordia de usted, que Dios le perdone. Les diré por qué el mundo tiene tantos problemas hoy. Vea si está de acuerdo con esto. La esperanza del mundo es el cristianismo evangélico. La esperanza del cristianismo evangélico es la iglesia. Y la esperanza de la iglesia es el pastor. ¿Cómo se siente el tener el peso del mundo sobre sus hombros? Se lo digo, escuchen. Necesitamos pastores llenos del Espíritu con autoridad liderando iglesias que cambiarán comunidades, que cambiarán naciones y toquen al mundo. Por esta razón la autoridad espiritual es tan importante. Les diré que la nuestra es una guerra espiritual. A veces la guerra es necesaria. La guerra es muy dolorosa, trágica. Pero la guerra en ningún sentido es la respuesta. Estamos enfrentando las organizadas, diabólicas fuerzas del infierno. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes. Y tienen fuertes, extrañas, malvadas creencias. No se mata una idea con una bala. La única cosa que destruye la mentira es la verdad. Estamos en una guerra espiritual. ¿Qué es? ¿Dónde está nuestra batalla? Bien, enfrentamos tres grandes enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Los tengo separados en categorías. El mundo es el enemigo externo. El enemigo externo, el que está allá afuera. Ahora, cuando la Biblia dice mundo, no está hablando del planeta Tierra. No hay nada malo en la materia en sí misma. Dios creó la tierra y Dios dijo que fue ¿qué? Bueno. Árboles, abejas, las flores, las pulgas fueron creación de Dios. Y Dios lo hizo todo. Y Jesús amaba la naturaleza. Dijo, consideren los lirios cómo crecen. Y debemos agradecer a Dios por la naturaleza. Yo la amo. Muy bien. Así que cuando la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no está hablando del mundo natural. Y no está hablando del mundo de gente. La Biblia dice concerniente a las personas en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero cuando la Biblia dice que no debemos amar al mundo, está hablando de un sistema. La palabra para mundo es cosmos y significa un orden. Hay un sistema que está opuesto a nuestro Dios Jesucristo. Lo llamamos políticamente correcto, lo llamamos ambición o lo que sea. Hay un sistema allá afuera realmente opuesto a todo lo que hacemos. Es un orden. Y usted puede llamarlo Avenida Madison o lo que sea. Ahora, los negocios no son malos. Y el entretenimiento en sí mismo no es malo. Pero hay detrás de todo esto una filosofía que está tratando de meternos en su molde. No os conforméis a este mundo, la Biblia dice. No deje que el mundo lo oprima en su molde. Hay, un sistemático sistema, un cosmos. Usted sabe, allá en Primera de Pedro, capítulo 3, donde Pedro dice a las esposas cómo ganar al esposo incrédulo.
Él dice, vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos y adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y él está diciendo, miren, damas, desean ganar a sus maridos inconversos. ¿Cómo se arreglen el cabello? No lo conseguirá. Ahora no está diciendo, no se quede luciendo como cama extendida. Él dice, no es la respuesta. Tampoco las joyas que exhibe. No es la respuesta. Ese no es su adorno. Algunos predicadores usan esta escritura para decir, ¿lo ven? Las mujeres no deben arreglarse el pelo. Vean, ellas no deben llevar joyas. ¿Lo ven? Las mujeres no deben ponerse maquillaje. La gente me pregunta, ¿piensa que es un pecado si la mujer se maquilla? Creo que es un pecado si algunas no lo hacen. No, usted no va a ganar a su marido luciendo como una explosión en una colchonería. O como casa sin pintar. No. La gente dice, bueno, pero dice ahí no arreglarse el pelo ni tener joyas. No dice tal cosa. Si dijera eso, también diría no usar ropas. Dice, vuestro atavío no sea el vestido lujosos. Así, ¿usted cree que dará un buen ejemplo si camina desnudo? Lo que está diciendo es, eso no es su verdadero adorno. Usted dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el mundo? Bien, la palabra adorno es la palabra cosmos, la misma palabra. Por esa razón, cuando una mujer se arregla el rostro, ella se pone ¿qué? Cosméticos. Está poniendo su rostro en orden. Ahora, lo que le dice a una mujer es, mire su mundo. Su mundo no debe ser el mundo del estilista. Su mundo no debe ser el mundo del diseñador de modas. Su mundo no debe ser el mundo del joyero. No dice que todo esto sea malo. Y los hombres dicen, amén, dígales, pastor. Él le dirá a usted, su mundo no debe ser solo el de deportes. Su mundo no debe ser el mundo de negocios. Sí, usted vive en el mundo, pero no es del mundo, y usted no deja que el mundo lo apriete en su molde. Está a nuestro alrededor. Y nos afecta a todos. Tenemos un enemigo, el mundo. Llamo al mundo el enemigo externo. Pero hay otro enemigo, es el enemigo interno. El enemigo interno es la carne. Ahora, cuando él habla de la carne, no está hablando de su pellejo, su pelo, su piel, sus huesos, sus músculos y corpúsculos. No habla de eso cuando él dice la carne. Su cuerpo no es malo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios que tiene de Dios. Y no debe pensar que el cuerpo es malo. Debemos presentarlo como sacrificio vivo a Dios. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de la vieja predisposición adámica que todos tenemos para pecar. Todos la tenemos. Y usted nunca puede ir más allá. Porque lo que es carne, carne es. Su carne nunca jamás mejorará ni una milésima parte. Aquello que es carne es carne. Y la carne es enemistad con Dios. Nacemos con ello. Usted no tiene que enseñar a un niño pequeño a ser egoísta. Tiene que enseñarle a ser no egoísta. No tiene que enseñarle a mentir. Tiene que enseñarle a decir la verdad. ¿No es cierto? Y la gente dice, bueno, debe dejar que el capullo se abra. Se abrirá para darle problemas. Porque tiene adentro una predisposición a pecar. La Biblia dice en Efesios 2:3, somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Está en nosotros, se llama la carne. Usted lo tiene, yo lo tengo. Un niño dijo a su hermano una mala palabra. Le golpeó con la escoba y luego escupió sobre ella. Malo por donde lo vea. La madre reprendió fuerte al pequeño malcriado y le dijo, Juanito, no debiste hacer eso. El diablo te hizo hacerlo. Él contestó, bueno, el diablo hizo que le dijera una mala palabra y le diera con la escoba. Pero el escupirle fue mi idea. Usted se sorprendería el saber que en mucho de lo que hace el diablo nada tiene que ver.
Solo sale de la carne que está en usted. Y si el diablo fuera súbitamente eliminado y evaporado y eliminado totalmente, usted seguiría pecando por la naturaleza carnal que usted tiene. Y usted no puede ir por ahí diciendo, bueno, el diablo me hizo hacerlo. Ahora hay un enemigo externo, el mundo. Hay un enemigo interno, la carne. Y luego hay un enemigo infernal, el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Y el diablo es el enemigo infernal, es el enemigo interno o externo quien trabaja y sus herramientas son el mundo y la carne. Y nosotros le damos más herramientas para trabajar. Piensa en la carne como una piscina de gasolina. Piense del mundo como un fósforo. Y piensa del diablo como el que enciende el fósforo y lo lanza. Y entonces usted tiene ahí la anatomía de un terrible pecado. Ahora, quiero hablarles de la autoridad del reino. Usted puede envanecido decir, bueno, no tengo miedo del diablo. Oh, me alegra si usted no teme al diablo. Y usted no debe temerlo. La Biblia dice, nada intimidados por los que se oponen. Y quiero hacerles una gran pregunta. No si usted tiene temor del diablo o no. Esta es la pregunta. ¿Tiene el diablo temor de usted? ¿Tiene temor de usted? Usted dice, él no debe tener temor de mí. Sí, él debe tener temor de usted. La Biblia dice, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. Jesús dijo, les doy autoridad sobre el poder del enemigo. Lucas 10, versos 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Os dañará. Les doy poder sobre todo poder del enemigo. Pero usó dos diferentes palabras para poder en el idioma griego. Primero les doy exousia, sobre todo el dunamis del enemigo. Y la palabra exousia significa autoridad. Lo que literalmente dice, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Ahora quiero que pensemos en la autoridad del reino, porque usted como pastor debe guiar y usted necesita entender la fuente de su autoridad. Ahora quiero darles 4 proposiciones. Primero, la autoridad del reino fue gloriosamente dada al hombre. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les puso en el jardín del Edén, Dios les dio el dominio. Anote Génesis capítulo 1, verso 26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es claro que Adán y Eva fueron el rey y la reina de la tierra. Y David en los Salmos dijo lo mismo. Salmo capítulo 8, versos del 6 al 8, habla del hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo le pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre fue hecho para tener dominio, pero ya no tiene ese dominio hoy. No el hombre perdido, no el hombre natural. Un pequeño niño debía llevar su certificado de nacimiento a la escuela y su madre le dijo, ahora cariño, este es un documento valioso, no lo pierdas. Y él lo perdió. Y se sentó en las gradas de la escuela llorando y el cuidador le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo, perdí mi excusa de haber nacido. Hay muchas personas que han hecho exactamente eso, han perdido su excusa de estar aquí. Es obvio que el hombre no tiene dominio hoy. ¿Sabe? Hay gente que dice, bueno, estamos hechos a la imagen de Dios. Tengo noticias para usted. Fue Adán que fue hecho a la imagen de Dios. Usted no es la imagen de Dios. Usted es la imagen de Adán. La Biblia dice, y Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La imagen de Dios fue manchada por Adán. Y usted es la imagen de Adán. Cuando decimos, somos hechos a la imagen de Dios, bueno, mira alrededor, piensa que Dios tiene esa forma.
No, nosotros tenemos la vieja naturaleza adámica. Así, la autoridad del reino fue gloriosamente dada. Dios dijo a Adán, ten dominio. Pero número dos, la autoridad del reino fue legalmente perdida por el hombre. Fue dada gloriosamente, fue legalmente perdida, con énfasis en legalmente. Adán se la dio a Satanás. Se la cedió a Satanás. Anote Romanos 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? Adán se dio a sí mismo a Satanás y se volvió esclavo de Satanás. Anote 2 de Pedro capítulo 2, verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Satanás vino al jardín, venció a Adán, pero Adán no tenía que hacerlo. Dios había dado a Adán el dominio sobre todas las bestias del campo. Pudo haber dicho a la serpiente, tú fuera de aquí, pero no lo hizo. Más bien él cedió su autoridad a Satanás. Y Satanás obviamente es engañador. Se acercó a Adán, la tentación no fue para caer, sino para elevarse. No fue para ser malo, fue para ser bueno, pero a la manera de Satanás, saliendo de la autoridad de Dios. Y Adán salió fuera de esa autoridad. Y él cedió su dominio. Y ahora se volvió esclavo de Satanás en vez de ser siervo de Dios. Y quien quiera es dueño de un esclavo posee que todo lo del esclavo. Cuando usted es dueño de un esclavo, posee todo lo que el esclavo posee. Ahora, fue legalmente perdido, no sabiamente perdido, pero era de Adán. Podía haberlo dado a quien él quisiera, neciamente. Tengo un amigo cuyo padre le compró, cuando iba a la universidad, un nuevo automóvil. ¿Saben lo que mi amigo hizo con ese automóvil? Se lo regaló a otro amigo. Simplemente se lo dio. ¿Le perteneció a ese hombre luego que se lo dieron? Sí. Ahora, el padre, estoy seguro, no fue un padre muy feliz. ¿Por qué le dio a su hijo el carro? Pero él lo regaló. Dios le dio a Adán y Eva dominio, pero ellos lo regalaron. Ahora, ese padre no podía legalmente reclamar ese carro. Fue gloriosamente dado, fue legalmente perdido, y así hemos regalado el dominio. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el diablo le tentó. Y él habló de darle a Jesús dominio. Por ejemplo, veamos Lucas capítulo 4, verso 6. Y le dijo el diablo, todo este poder, o sea, toda esa autoridad literalmente, te la daré y la gloria de ellos. Ahora escuche esto. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Adán me la dio y yo puedo dártela. Me fue entregada a mí. Ahora Jesús nunca dijo, mira, Satanás, no la tienes para darla. Jesús nunca disputó eso. Cuando Satanás dijo, mira, si me adoras, te daré toda esta autoridad, te daré todo este poder, te daré toda esta gloria. Me fue entregada a mí. Yo la entregaré a ti. Autoridad espiritual fue gloriosamente dada, fue legalmente perdida. Ahora, tercera cosa. La autoridad del reino ha sido justamente recobrada por un hombre. Fue dada a un hombre, perdida por un hombre, es recobrada por un hombre que se llama Jesús. ¿Por qué Dios no interviene, mata al diablo, recobra la autoridad, se encarga de todo y empieza de nuevo? ¿Por qué no lo hace así? Le diré por qué. Porque Él es justo y santo Dios. Y a Dios no le debe nada al diablo, pero le debe mucho a su propio carácter, su propio sentido de justicia y de santidad. Y si fue perdido por un hombre, debe ser redimido por un hombre. Y por eso Jesús vino a la tierra como un hombre para redimirnos y recobrar la autoridad perdida. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Primera Timoteo capítulo 2 y verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la razón del nacimiento virginal. Esos liberales dicen, bueno, el nacimiento virginal no es tan importante. ¿Qué cosa? Escuche, usted elimina el nacimiento y el cristianismo colapsará como casa de naipes. Todo está edificado en el hecho que Jesús nació de una virgen. ¿Por qué nació de una virgen? Él vino como lo hizo, nacido de virgen, para ser lo que fue. El Hijo de Dios no fue hijo de Adán. En Adán todos mueren. Recuerden, el dueño del esclavo posee todo lo del esclavo. Y que los hijos del esclavo son también esclavos. Él no pudo haber sido hijo de Adán sin haber sido un esclavo y teniendo Satanás todavía el dominio sobre todo lo que tenía. Él vino como vino, nacido de virgen, para hacer lo que fue santo y sin pecado. Muy bien, él fue lo que fue santo y sin pecado. E hizo lo que hizo, redimirnos. Verá, él tuvo que ser un sacrificio sin pecado. Sin nacimiento original, no salvador sin pecado. Sin salvador, no expiación. Él vino como vino para hacer lo que fue lo que fue para hacer lo que hizo. Y él hizo lo que hizo para que tengamos lo que tenemos, dominio. Él lo recuperó. Es nuestro. Esa es la razón por la que pudo decir en la gran comisión, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Ha sido entregado a Jesús por el Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, anuló el reclamo de Satanás y legal y justamente recuperó lo que Dios le había dado a Adán. Bien, así hoy tenemos autoridad del reino. Pero quiero decirles, hay una esfera de nuestra autoridad del reino. La autoridad que tenemos hoy no es la autoridad que Adán tuvo. No todavía. Adán tuvo dominio sobre las bestias del campo, las aves del aire, los peces del mar. Usted no tiene ese dominio hoy. No puede maldecir al cáncer y hacer que se seque. Usted puede orar y pedir a Dios sanidad. Y sin que importe cuán espiritual sea, si tira una piedra en un nido de avispas, usted será picado. Si monta un caballo que no ha sido domado antes, usted va a tener un bonito paseo, tal vez por 15 segundos. No tenemos dominio como Adán tuvo dominio, porque hay, ahora escuchen, nosotros tenemos dominio, pero hay un no todavía nota. Déjenme leer una escritura para ustedes, Hebreos capítulo 2, versos del 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto por él. Hasta aquí bien, pero escuchen. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay una no todavía nota. Ahora, Jesús recuperó el dominio, pero viene en etapas. Estamos aún esperando la redención del cuerpo. Y la naturaleza todavía no está bajo el Hijo de Dios. Anoten esta escritura. Romanos capítulo 8, versos del 21 al 23, porque también la creación misma, y literalmente en el griego lo dice así, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, esto es la creación, sino que nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, y también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos.
Vivimos en un mundo maldecido por el pecado con cuerpos no redimidos. Uno de estos días, nuestros viles cuerpos serán hechos como su glorioso cuerpo. Uno de estos días el desierto florecerá como una rosa, y el cordero y el lobo se acostarán juntos, y la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Pero hay un no todavía ahí. La cosa que es nuestra hoy es autoridad sobre el mundo, la carne y el diablo. Necesitamos entender que tenemos autoridad en estas áreas. Ahora hay una diferencia entre poder y autoridad. Tome un defensor de 275 libras en la NFL y un árbitro de 135 libras con camiseta rayada y un silbato. Y ese referí de 135 libras puede mover a ese gigantón fuera del campo soplando su silbato. ¿Cómo puede hacer eso? Con poder. No, con autoridad. Vea a un policía que pesa 150 libras, totalmente mojado y lleno de sudor. Y se pone delante de un tráiler de 18 ruedas y dice, ¡pare! En nombre de la ley. El tráiler puede aplastarle, pero se detiene. ¿Con qué detuvo ese tráiler? Detiene ese tráiler con autoridad. Porque detrás de su uniforme está el departamento de policía, la milicia estatal y detrás de eso, si es necesario, la Guardia Nacional y el poder de los Estados Unidos de América. Pare, en nombre de la ley. Tiene autoridad. Ahora esa autoridad no puede ser usada para lo que él quiere, no. No puede ir donde el vecino y decir, me presta su podador en nombre de la ley. Y nosotros no. ¿Sabe? A veces pensamos que si solo pegamos el nombre de Jesús a nuestras oraciones, de ipso facto, es como polvito religioso para que nuestras oraciones sean contestadas. No. Pero podemos orar en el nombre y autoridad de Jesús, porque esa autoridad nos es dada para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La autoridad del reino es gloriosamente dada. Fue legalmente perdida, ha sido justamente recobrada, pero debe ser personalmente poseída. Personalmente poseída. Toda la autoridad del reino puede estar ahí, pero si usted no la posee, no le servirá de nada. Ahora, esta es la escritura que es el pasaje clave. Y quiero que lo vean. Está en Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. Y quiero leer estos 10 versículos para usted porque son vitalmente importantes. Después que se refiere a Jesús, hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. Ahora un centurión era un militar romano, no era un judío. Él era el jefe de un contingente de 100 hombres. El centurión tenía un siervo muy apreciado, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, al punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole, esto es a Jesús, que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, ahora escuchen esto, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Ahora esto es clave, no lo pierda. También yo, subraya estas palabras y también la frase, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Ahora, si usted hace que Jesús se maraville, ha hecho algo notable. Se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así dice la Biblia.com. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Ahora, la autoridad del reino debe poseerla personalmente. Recuerden que les hablé acerca de poseer sus posesiones. Usted tiene autoridad, pero debe poseerla. Ahora déjenme darles el trasfondo otra vez. Jesús está yendo hacia esa casa gentil del oficial romano. Y él tiene hombres bajo su mando. Y en humildad dice Jesús, ni siquiera soy digno de que vengas a mi casa. Y no me siento digno de ir hacia ti. Pero Señor, solo pronuncia la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también, como tú, Jesús, soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados y tengo siervos. Digo a un soldado, vete aquí o allá, y él lo hace. Digo a un siervo, haz esto y lo otro, y lo hace. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad. Porque estoy bajo la autoridad, tengo esta autoridad. Él dijo, Jesús, sé cómo tú trabajas. He visto cómo trabajas. Tú estás bajo autoridad. Piensa que Jesús no estuvo bajo autoridad en su humanidad. Estuvo totalmente bajo autoridad. Estuvo sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a la ley de Dios. Jesús dijo, lo que mi Padre dice, lo digo. Lo que mi Padre hace, lo hago. Estoy bajo su autoridad. El mismo Hijo de Dios estuvo bajo autoridad en su humanidad. Y el centurión dijo, sé cómo tú trabajas. Yo también soy hombre bajo autoridad. Él sabía que mientras estuviera bajo el emperador y bajo el general, tenía la autoridad sobre sus soldados y siervos. Pero sabía que si salía de bajo la autoridad del emperador y del general, perdería su autoridad y terminaría en prisión o muerto. ¿Tiene sentido para usted? Bien, este es el principio. Usted nunca estará sobre las cosas que Dios ha puesto bajo usted, hasta que usted esté bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. Dios no da autoridad a rebeldes. Y hasta que aprenda el principio de sumisión, nunca conocerán la emoción de la autoridad. Dios no da autoridad a rebeldes. ¿Alguna vez cuántos de ustedes han enseñado a un joven a manejar? Déjenme ver sus manos. Bueno, no estuve ahí, pero le diré lo que hizo. Primera cosa que hizo fue mostrarle los frenos. No el acelerador. Le mostró los frenos. ¿Por qué? Porque si él dice, mire papá, no tengo interés en saber frenarlo, solo muéstrame cómo se mueve. Usted dirá, dame las llaves, por favor. Tú no estás listo. Hasta que estés dispuesto a saber sobre los frenos, yo no estoy listo a mostrarte dónde está el acelerador. Ahora, si usted no sabe las restricciones del Espíritu, nunca podrá saber la libertad del Espíritu. Dios quiere que tenga autoridad, pero usted debe estar bajo autoridad para tener autoridad. Tengo un amigo, su nombre es José Tesson, se deletrea T'_S-O-N. Un querido hombre, una especie de Billy Graham en Rumania. Y he estado en Rumania predicando en cruzadas. Y José es un gran hombre de Dios, gran fe. Le dije, José, dime acerca del cristianismo americano. Él dijo, no, Adrián, no quiero hacerlo. Le dije, no, José, soy grande, ya maduro, dime. Él dijo, bueno, Adrián, en América, la gran palabra es compromiso. Yo dije, eso es bueno, ¿verdad, José? Y dijo, no necesariamente. Dijo, cuando usted está haciendo compromisos, está en control. Y dijo, la palabra compromiso en realidad no se puso de moda en los Estados Unidos sino a fines de este siglo. Y él dijo, es una palabra muy popular hoy. Pero la gente le dice a Dios que están comprometidos a memorizar la Biblia, comprometidos a diezmar, comprometidos a ganar almas.
Pero él dijo, si un hombre con un revólver le dice manos arriba, usted no empieza a decirle a lo que está comprometido. Dirá, ¿qué es lo que quiere que haga? Y él dijo, la palabra clave en la Biblia no es compromiso, sino rendición. 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 Soy tuyo, Señor. Usted no dice, Señor, me he comprometido a edificar una gran iglesia, me he comprometido a estudiar más, me he comprometido a esto o a eso. Puede hacerlo a ese nivel, pero solo cuando levanta las manos en total rendición a Él, usted podrá conocer ese poder, porque usted nunca estará sobre las cosas de Dios. Quiere bajo usted hasta que esté bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. Comenzando con el señorío de Cristo, comenzando con la palabra de Dios. Hay padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. Una razón es, sobre el panel de instrumentos tienen algo llamado un detector. Ellos no quieren estar bajo la autoridad del gobierno. Hay madres que no tienen autoridad sobre sus hijos porque ellas no están dispuestas a someterse al liderazgo de sus maridos. Hay hijos que no tienen autoridad sobre el mundo, la carne y el diablo porque no se han sometido ellos mismos a sus padres. Sin que importe dónde usted esté, nunca estará sobre las cosas que Dios quiere bajo usted, hasta que esté bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y hay autoridad en todo lado, hay autoridad en esta sala. Y no solo hablo acerca de autoridad divina, hablo de autoridad humana, inmediata. Cuando fui elegido presidente de la Convención Bautista del Sur la primera vez, algunos quisimos ir a un restaurante para conversar y tener algo de café y sándwiches. Fuimos a un restaurante, éramos 8 de nosotros y queríamos una mesa más grande, así que empecé a poner 2 mesas pequeñas juntas. La encargada de las mesas vino y dijo, no pueden hacer eso. Yo dije, sí podemos. Todo lo que hay que hacer es moverlas y ponerlas juntas. Y número 1, no vamos a bloquear el pasillo. Número 2, si fuera el administrador de este restaurante, lo haría. Y número 3, usted es la mesera y yo recién fui elegido presidente de la Convención Bautista del Sur. Así que yo puedo hacer esto. Y Dios me habló y me dijo, Adrián, eso es rebelión. Ella está a cargo aquí. Harás lo que ella te diga. Hay autoridad por todo lado. Dios quiere otorgarle increíble autoridad del reino. Pero, amigo, usted debe personalmente poseerla. Y el diablo no quiere que usted entienda esto. Él tratará de esconderlo de usted. Otra vez les diré que la gran pregunta no es, ¿tiene usted temor del diablo? Sino, ¿está el diablo temeroso de usted? Un demonio le dijo a otro demonio, si esos predicadores de la Iglesia Bautista Bellavista llegan a entender el poder de la autoridad del reino, que el infierno nos ayude con lo que pasará. Cuando vivía abajo en la Florida, en Merritt Island, vivía justo junto al río del Indio, una gran laguna de agua salada de 2 kilómetros de ancho y que cubre de arriba abajo la costa de Florida. Yo tenía un pequeño velero tamaño más o menos como esta mesa aquí, pero más ancho. Un modelo Boston Whaler, con una vela, casi como un bote. Y yo salía por la noche, después del trabajo, tiraba los zapatos, me ponía un pantalón viejo, llevaba 1 o 2 de los niños conmigo y el pequeño bote era empujado ahí por el agua. Vivía solamente a corta distancia del agua y navegaba al caer el sol, mirando a los delfines jugar, viendo los saltamontes y las grullas. Era un tiempo estupendo, nos reíamos, bromeábamos. Ese botecito era parte de la familia. Y un día bajé al muelle para ir a navegar, pero el bote había desaparecido. Alguien se había robado mi bote. Y pensé, ¿qué ladrón más sucio? Haberse robado mi bote. Pero no supe quién y no pude hacer nada al respecto. Unas semanas después de eso, estaba manejando por la 520, la carretera en Merritt Island, y hay un almacén de botes y miré hacia allá, y en la esquina del sitio, en lugar prominente de venta, estaba mi bote, bien estacionado allí. Todo bien pulido, listo para ser vendido. Estacioné mi carro, entré al negocio y dije, ¿cuánto cuesta ese bote?
Me lo dijo. Dije, ¿dónde lo consiguieron? Me dijo, lo vendo para otra persona. Dije, bien, ahora le diré algo. Ese es mi bote. Él dijo, no, lo siento. Dije, no, ese es mi bote. Y dije, voy a regresar por él. Él no me creyó. Fui, saqué mi tráiler, manejé hacia allá, retrocedí, utilicé la wincha y coloqué el bote en el tráiler. Él salió y me dijo, ¿qué está haciendo? Le dije, llevando mi bote a casa. Él dijo, no puede hacer eso. Le dije, lo estoy haciendo. ¿Por qué no entra y llama a la policía? Esperaba que lo hiciera. Él dijo algo, dio media vuelta, se alejó. Hoy ese bote está en mi jardín. Ahora mismo. Usted sabe, al diablo le gusta intimidarle y evitar que usted posea las posesiones que ha tratado de robarle. Eso es suyo. La autoridad del reino sobre el mundo, la carne y el diablo. Y ahora Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y los hombres de Dios dicen, amén. Gracias. Visítenos en asídicelabiblia.com.